Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, quienes de lunes a viernes no se pierden su caso en casa a las 6:25 de la tarde, donde dialogamos sobre los temas jurídicos. No me canso de decirlo, la idea es que conversemos sobre los temas jurídicos y entre todos construimos el conocimiento. ¿Qué les parece? Muy bueno para todos que aprendamos de los temas jurídicos, porque este es un mar de mucha información y no nos la sabemos todas, así de sencillo. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo de conocimiento, de servicio, y hoy vamos a hablar sobre las prestaciones económicas, o más bien la pensión que podría ser de alguna forma especial para las víctimas del conflicto armado, para los desmovilizados, una prestación económica especial que está desde hace algunos años, pero que muy pocos probablemente la conocen, y este tema lo vamos a abordar con el doctor Jaime Humberto Salazar, quien es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, con muchos años de experiencia en el tema. También tiene una maestría sobre planes de gestión de fondos de pensiones realizada en Alcalá, España. Y pues, doctor Jaime Humberto, buenas noches, bienvenido nuevamente a su caso en casa, y qué bueno que abordemos este tema de esta pensión especial para las víctimas del conflicto. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos los televidentes. Dos cositas antes de arrancar. Recuerden que nuestras oficinas están ubicadas en Medellín, en el edificio San Fernando, Junín con la playa, oficina 302. En Río Negro, Centro Comercial San Francisco, al frente del SENA, oficina 215. Cartagena, en la avenida Venezuela, en el Centro Comercial 1, oficina 410. Y Bogotá, en el edificio Antares, en la parte baja de la Plaza de Toros, oficina 102. No olviden a todos los que le suspendieron la mesada 14, ahorita en julio, acérquense por la oficina, que hay unos argumentos bien interesantes para pelearle a personas que inicialmente se las dieron porque superan el tope de 3 salarios mínimos, después la pensión se les disminuyó a menos de 3 salarios mínimos, y creemos que nosotros que la pueden recuperar con algunos argumentos. Y los de la cementera les seguimos insistiendo, sigan acudiendo a la oficina, que por ahí hay un poco de gente que ya ha llegado. El Cairo, Cementos Cairo. Sobre todo el Cairo, todo el cemento que era la de Tolú, y Cementos del Nare. Pensionados que asumió el Seguro Social, porque han ido muchos pensionados directos de la empresa, los que asumió directamente como pensión del empleador, pensión patronal, pero para estos, excepto algunas excepciones, no hay este reajuste, sino para los que subrogaron o conmutaron las cementeras con el Seguro Social o y Colpensiones. Es importante aclarar, doctor Jaime Humberto Salazar, para no generar, digamos, confusión con los televidentes. Como vamos a hablar de víctimas del conflicto armado, no vamos a hablar de la indemnización que da el Estado a las víctimas del conflicto armado, sino de la pensión que tiene unos requisitos para las víctimas del conflicto armado o los desmovilizados. Doctor Jaime Humberto, empecemos a hablar cuáles son los requisitos que debe reunir un desmovilizado, por ejemplo, para lograr esta pensión. Bueno, Juan, hay que cruzar dos cosas, porque lo primero que se estableció, digamos, en el tiempo fue una pensión para los que hicieron parte de procesos de paz y se desmovilizaron. Entonces decía Ley 100, el artículo 147, que quien hubiera hecho parte de un proceso de estos y esté como desmovilizado, hubiera cotizado 500 semanas y tuviera las edades de pensionamiento, podría acceder a esta prestación. Es decir, no se exigen en el marco en que las exigía el decreto 758 del 90, que fueran cotizadas en los 20 años anteriores a cumplir la edad, etc. Esto tiene una razón de ser y una fundamentación clara, Juan. Pues, esta gente estuvo en el monte todo el tiempo. Claro, ¿a qué horas iban a cotizar? Exacto, en su lucha armada. Entonces, ¿qué iba a cotizar? Entonces, lo que se le facilitó fue que se pudieran insertar en el mercado laboral, que cotizaran algunas semanas y que se dieran la pensión. De hecho, hay una sentencia de un tribunal, no recuerdo cuál es, que ordenó el pago de esta pensión a una educadora que, después de haberse desmovilizado, inició a trabajar en el gremio de la educación y pudo completar las Doctor 500 Jaime, semanitas, que son escasos 10 años, y se pudo pensionar. Pero no teniendo como requisito la pérdida de capacidad, que es, digamos, uno de los argumentos fuertes de esta pensión. No, esa es otra. Es que una de las víctimas del conflicto y otra estoy hablando de la de los desmovilizados. Esta es la de los desmovilizados. Porque es que van atadas las dos, porque todas dos son asuntos del conflicto armado. Correcto. Uno, los que se desmovilizan en razón del proceso de paz o de negociación, y otros los que sufren en razón del conflicto. Enseguida explicamos eso. Ah, qué bueno. Entonces, esta de los desmovilizados, vaticinan algunos que con el acto legislativo número 1 del año 2005 desapareció, porque asume que es una pensión de régimen especial. Yo diría que no es una pensión de régimen especial, y que habría demasiados argumentos, tal vez muchos, para seguirla defendiendo antes del acto legislativo, en vigencia de la ley 797, sin incremento de edad ni de semanas, pues por toda la fundamentación y la justificación que tuvo en su momento,
y más allá inclusive de la vigencia del acto legislativo. Es decir, un desmovilizado que quisiera pelear hoy una pensión de esta naturaleza porque tiene 500 semanas, yo creo que esa tesis se podría defender ante la justicia. Bueno, ahí nos da usted unos ingredientes muy interesantes porque aquí hemos hecho mucho hincapié en la pensión de víctimas del conflicto armado, pero quienes han tenido una pérdida de capacidad superior al 50%, ya está usted mencionando otros ingredientes muy interesantes para los desmovilizados. Más adelante nos va a explicar, doctor Jaime Humberto, si ese desmovilizado tendrá que haber estado, pues usted dice, en el monte nunca pudo haber cotizado, pero entonces demostrar que estuvo determinado número de tiempo, porque el que estuvo 1 año, 2 años también tendrá derecho, habría que... No, la ley habla de 500 semanas. Exacto. Inclusive, Juan, hay un tema ahí que a uno le causa mucha curiosidad, y es que las guerrillas siempre tienen pues grupos rurales que son los que están dedicados a la lucha armada y grupos urbanos Sí. que eran las milicias que estaban dedicadas a la lucha urbana, a la propaganda y todo esto. Claro. Esta gente pudo haber cotizado en alguna época, pero mucho más fácil porque estaba en la ciudad, Sí, por supuesto. aunque muchos permanecían clandestinos, algunos de estos lograban mimetizarse y trabajar en empresas y cotizar. Entonces, además que podía haber mucha gente que logró cuajar estos requisitos y que puede tener derecho a una pensión de esta naturaleza. Pero que seguramente probar esa circunstancia de que estaba mimetizado en una empresa es muy difícil. Pero, No, lo que le valían las cotizaciones. Ah, Pues, ya. usted puede haber sido guerrillero, cuadro urbano, Pero si miliciano, lo cotizó. que sea. Se desmovilizó, hizo parte del proceso de paz, el Estado les pidió un certificado de eso, tiene 500 semanas, cumple los 60 años, pues venga, pues ok. que le vamos a otorgar esta prestación. Bueno, Amparo, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Tengo una pregunta para el doctor. Claro. Sí, lo que pasa es que tengo un hermano que falleció hace 6 años. Él no tuvo hijos, no esposa, los padres no están, pues ya no existen. Entonces la pregunta es si los hermanos pueden reclamar lo que él haya cotizado en Colpensiones. Y la otra es qué días está el doctor en la oficina, que es que ya ha ido como en 2 o 3 oportunidades y no lo he encontrado ahí. Pero Gracias. allá hay varios abogados, doña Amparo, que trabajan para el doctor Jaime Humberto, lo mismo que en Bogotá y en Cartagena, así que no Pero necesariamente tienen que hablar con el doctor Jaime Humberto, ahí tiene un equipo ¿De importante. cuántos años falleció el hermano? De 59. Ah, sí, bueno, no. ¿Los hermanos pueden ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente? Sí, En el caso que sí ya son mencionó. inválidos, pero estamos asumiendo que no hay pues un beneficiario directo de esos de la ley, le entendía la señora. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando la persona ya tenía requisitos, por ejemplo, tenía transición y tenía más de 60 años y tenía las semanas y hubiera causado un retroactivo desde la época en que cumplió la edad hasta cuando falleció, eventualmente ese retroactivo podía ingresar a la masa de la sucesión y pedir que los hermanos la reclamen, pero pues si nos dice que el señor apenas tenía 59 años, ni modo, en este caso por lo menos no aplicaría, o que estuviera en régimen de ahorro individual, que usted sabe que cuando no hay beneficiarios, ese saldo que hay en la cuenta de ahorro individual pasa a la masa de la sucesión. En la oficina estoy básicamente todos los días, pero le insisto mucho a mis usuarios, a mis clientes, con todo el aprecio que les tengo. A ellos les gusta mucho hablar conmigo, pues se sentirán más seguros, más tranquilos porque no tiene más trayectoria. Pero allí tengo 3 abogados perfectamente preparados en el área de seguridad social. Todos 3 tienen especialización y todos 3 tienen trayectoria. Y si tienen alguna duda, en el evento de que yo no esté en la oficina, ellos inmediatamente me llaman y yo les indico qué vamos a hacer. Entonces, sin temor, déjense atender por esos abogados que les garantizo que son iguales o mejor que yo. Igual usted los coordina y por supuesto son de su entera confianza. Claro que sí. Así que el caso de hermanos, así no hay ningún tipo de beneficiario de esa pensión de sobrevivientes, los hermanos no lo pueden ser a menos que tengan una pérdida de capacidad. Que sean inválidos con merma de capacidad laboral del 50% o más, pero además que dependan económicamente del fallecido, sea afiliado o sea pensionado. Tienen que cumplir los 2 requisitos, no les basta uno solo. Bueno, doctor Jaime Humberto, retomemos entonces el tema de esa pensión. Ya las pensiones solamente están las de regímenes exceptuados y especiales, muy pocas ya con características de pocas semanas. En el tema del conflicto armado sí. Entonces usted dice 60 años los hombres y las mujeres 55, 500 semanas. Y si no tienen las 500 semanas... Esa es para los desmovilizados. Si no las Exacto. tiene, le toca completarlas porque ese requisito lo trajo la ley. Sí las debe haber cotizado. Sí, claro, esta norma se demandó, creo que en 4 ocasiones, Juan, ante la Corte Constitucional, y en las 4 ocasiones la Corte, digamos que se inhibió de conocer, porque las demandas de inexequibilidad no cumplían los requisitos que se requieren para estas acusaciones. Una situación, entonces, un reto muy grande porque estamos en un post-conflicto y obviamente habrá muchas personas o estos individuos que estuvieron al margen de la ley que probablemente no van a tener las 500 semanas y además porque se especuló mucho que iban a ganar muy buenos sueldos y una serie de cosas y finalmente pues la gran dificultad es que
la pensión al menos da el mínimo vital, doctor Jaime Pero yo Humberto. creo que ¿Qué ajustes se podrán En el hacer? acuerdo de La Habana también hay normas pactadas que no las he estudiado todavía, no diría, pero no las he estudiado, pero tengo que estudiarlas sobre temas pensionales. Pero Juan, eso es un tema que uno diría que les dieron mucho. Yo creo que no fue tanto, porque si usted mira todo lo que pasaba con fuerzas militares cuando estaba el conflicto en su pleno furor, usted habla de miles de muertos anualmente. Cuando un soldado muere en combate, casi siempre mandan al frente de combates al jovencito, al que tiene 18 o 20 años, que uno es aguerrido y no le da miedo de nada y no tiene hijos y no se preocupa por nada. Casi siempre mataban muchachos de 20 a 22 años. Si usted mira a un muchacho de 20 años que maten, hay que pagarle pensión. Si la expectativa de vida es 76, son 56 años de pagarle pensión. Yo le eché lapicero a eso, creo que fue el año pasado. Y si no estoy mal, con 500 o 700 pensionados de fuerzas militares, se le pagaba a la guerrilla todo lo que el gobierno les prometió, de esos subsidios de los 2 millones de pesos y del auxilio por los 2 años y todo eso. Entonces, hasta por negocio valió la pena hacer ese acuerdo, porque lo que necesitamos, pues si está tan escaso el estado de recursos, pues ahí se están ahorrando unos recursos muy, pero muy importantes. Le digo, nos estamos ahorrando anualmente billones de pesos con evitar el conflicto, por muertos, por heridos, por indemnizados. ¿De eso poco se habla, doctor Jaime? No, hay unas tesis del Consejo de Estado, Juan, que afectan mucho el patrimonio público. Un soldado tiene que regresar a su casa tal y como entró al ejército. Si usted sufre una lesión, el Estado paga. Así no está inválido, está obligado a indemnizarlo. Entonces, eso es lo que no cuantifican, y lo que no le dicen a la gente es que el gran pasivo pensional colombiano no está en Colpensiones, es un distractor para poder acabar con Colpensiones y con el régimen de prima media. El 67%, creo que eso es el 68%, del pasivo pensional colombiano están fuerzas militares y magisterio, que es otro gremio también que se benefició mucho porque tuvieron la oportunidad de recibir 2 pensiones. Claro. Y los militares, les digo, por el término que van a recibir pensión. Y si matan al soldado, pues ahí está la viuda que viene a reclamar. Por supuesto. Y esa tiene más expectativa de vida todavía que el varón. Claro que sí. Vamos con don Carlos, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Yo soy uno de los oyentes que más lo escucha, pero hoy tengo dos inconvenientes. Claro que sí. Yo he sufrido 2 lesiones en la empresa de rodilla, y eso me lo han tomado como una enfermedad normal. De origen común. De origen común. Y hoy hicieron un examen y tenía que ser obligatorio que, así usted no tuviera ganas de orinar, tenía que orinar, que porque era obligatorio. ¿Es verdad que uno por ley tiene que hacer eso? Pues lo que pasa es que es una situación muy complicada, doctor Jaime Humberto. Sí, porque ahora ahí está obligado a lo imposible. Sí, a lo imposible, si no tenía ganas. Si usted no Tome tiene agua, no podía tomar agua. Exacto, es como el que le digan que le tienen que dar un examen de materia fecal y no tiene ganas, pues ¿cómo lo van a obligar? Sí. Pues habrá cosas que lo induzcan, me imagino que le hacen lo que le dan a uno en el laboratorio, le dan 8 o 10 vasos de agua para decirlo, pero hay gente que ni así, ni siquiera así, por ejemplo, la gente que le tiene miedo a las jeringas, si le van a tomar una muestra de sangre... Entra en un pánico. Le cae, claro, por y supuesto, no les da ganas de... O que les tienen que poner una sonda, pues, claro. Entra en pánico y se limitan. No, yo creo que es muy difícil, pues a una persona no la pueden obligar en una empresa hacer eso si no tiene ganas. Ahora habría que revisar qué acción, qué correctivo, porque si él lo menciona, cuál fue el resultado, si por esa, digamos, resistencia a ese examen, si tuvo algún tipo de sanción en la empresa. Eso es lo que habría que mirar. Hay cosas muy curiosas. Pero una cosa muy chistosa además. En las empresas, en una empresa le estaban poniendo unos sellos a unos trabajadores por X o Y circunstancias. Y tenemos una demanda circulando sobre eso, pues ya en los juzgados, porque eso violenta la dignidad humana. A mí cómo me van a marcar. Sí, pues, que fueron ganado, pues. Exacto, más o menos es así, sí. Es un trato inhumano, es un trato indigno, y ahí van esas demandas marchando frente a eso. Y hay un ejemplo por ahí de alguien que renunció y le dijeron que no le aceptaban la renuncia, como si estuviéramos no sé en qué época. Y finalmente se la tuvieron que aceptar, pero no le iban a aceptar la renuncia, que no se puede ir de aquí. ¿Cómo que no se puede ir de aquí? ¿A quién, a un trabajador? Sí, un trabajador. Sí. Presenté la carta, no, que no le dejamos ir. Con esa le salieron al Desde que no trabajador. sea un empleado de dirección y confianza que tiene que entregar, porque ellos sí tienen pues unos deberes, y entregar pues la contabilidad, etcétera. No con una responsabilidad Un así, empleado normal, no. si me voy ya. Es que además no tengo ni siquiera que dar ese preaviso que decía la ley que tenía que ver con 30 días para que indemnizara, ya no, me voy mañana y punto. Claro. Y me fui bueno, ya. No faltan todavía los Pero hay muchos que lo amenazan, que le descuento tanto, que no lo liquido, que no sé cuánto. Que le va a quitar un préstamo, no es que... Eso es mentira. Que de Usted pronto si ya le da está la gana, pagó. dice una empresa hoy se fue y punto, y presentó su carta de renuncia. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con el doctor Jaime Humberto Salazar. Y ya vamos con también los datos de las oficinas del doctor Jaime Humberto para que lo ubiquen fácilmente. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar, la línea de WhatsApp
es la 304-218-8191. En la ciudad de Bogotá se encuentra ubicada en la transversal sexta, número 27-1020, edificio Antares. En Cartagena, en la avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1410. En Antioquia, nos faltaba Antioquia. En Medellín, en la carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. A propósito del postconflicto, hay una pensión especial para quienes hayan estado en el conflicto armado, 500 semanas, 60 años los hombres, 57 las mujeres. El doctor Jaime Humberto nos ha venido explicando sobre el tema y la ley 100 del 93 consagró una pensión especial en beneficio de aquellas personas que, habiéndose desmovilizado en el marco de un proceso de paz, cuenten con un mínimo de semanas cotizadas al sistema pensional. Nuestro ordenamiento jurídico también contempla una prestación humanitaria periódica similar a una pensión en beneficio de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado interno y como consecuencia presenten una pérdida de capacidad laboral calificada con un porcentaje igual o superior al 50%. En esto pues no hemos hecho mucho énfasis, pero es otra pensión que tiene una pérdida de capacidad superior al 50%, tiene derecho a esa pensión sin haber hecho nunca una cotización al sistema de pensiones. Doña Esperanza desde Manizales, muy buenas noches. Doctores, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos acá de poder transmitir conocimiento y compartir con ustedes. Muchas gracias. Igual Dios les bendiga por acudir siempre pues a los casos que nosotros presentamos. Amén, muchas gracias. Pues mi caso no es referente a desmovilizados, sino particularmente a la pensión. Aquí está el experto, no se preocupe. Mi pensión fue por una invalidez de una enfermedad pues laboral común. Me calificaron el 51.9. Mi duda es que yo quedé con un hijo menor de 14 años, mi esposo está sin trabajo. Yo siempre donde trabajaba ganaba más de 2 mínimos prácticamente. Y mi sueldo en ese momento quedó solo por el mínimo. Quería preguntarle de pronto al doctor o a usted si yo tendría derecho de pronto a un subsidio por mi hijo o por mi esposo. Pues la verdad no sé, estoy algo muy desorientada. A mí me pensionaron apenas el año pasado, en diciembre. Bueno, doña Esperanza, muchas gracias a usted, vamos a tratar de complementar acá. Doctor Jaime Humberto, ella pregunta, pensión sobre un mínimo, ganaba más, es de origen común. Su esposo está sin empleo y tiene un hijo de 14 años. Yo creo que la pensión... ¿Existe alguna otra alternativa? Habría que mirar a ver la historia laboral, porque la pensión va en proporción a la merma de capacidad laboral, pero también al ingreso base con que la señora cotizaba. Entonces habrá que hacer el estudio a ver si tendría derecho a algo más de pensión. Incrementos definitivamente no, Juan. Recuerda que desde 2007 la Corte Suprema de Justicia, en un poco de decisiones del doctor Luis Javier Osorio López, le cerró el camino y quedó solamente para los pensionados de vejez por el seguro social en su momento, es decir, por semanas cotizadas.
y que tenían pensión por régimen de transición, de tal manera que quedó excluido lo de sumatoria de tiempo, lo de pensiones de invalidez, para hacerse merecedora de los incrementos por personas a cargo, que en el caso de ella sería por el cónyuge y por el hijo. No tiene derecho doña Esperanza. De pronto en esa pensión de pérdida de capacidad, como la tasa de reemplazo no es más baja que la convencional porque el número de semanas cotizadas es tan bajo, puede ser que eso de pronto haya incidido para que la pensión de la señora que nos llamó sea bajita. Pues además de que va entre el 50 y el 66 va con un rango, del 66 para arriba va con otro. Y si la persona necesita ayuda de terceras personas para las labores de la vida diaria como un cuadrapléjico, etcétera, eso tiene otro incremento, pero va en proporción a eso, a las semanas cotizadas que tenga la persona, pero también al ingreso base, o sea, con lo que cotizaba. Una persona que, por ejemplo, cotizaba con 2 salarios mínimos, pero apenas logró cotizar 500 semanas, es una pensión de salario mínimo, Juan. Ya va Sí, perdiendo. porque por las primeras 500 parte del 45%, entonces si usted coge 2 mínimos, los promedia, eso le da pues mucho menos de 2 mínimos, Sí, y si a por eso le supuesto. aplica la tasa de reemplazo, le va a dar Ya. muy inferior al mínimo. Esa es la situación de Así es. doña Esperanza, Sí, que es una situación complicada. Imagínense, ella tiene al menos pensión, pero aquí todavía hay personas que no tienen ni esperanza de pensión y no hay empleo tampoco. Es una situación muy complicada. Sigamos hablando de la pensión especial entonces para desmovilizados. ¿Qué otros aspectos y requisitos hay que tener en cuenta? Bueno, esa de movilizados ya. Nos queda la otra pensión que es la de víctimas del conflicto. ¿En qué consiste? Una persona que ha sido víctima del conflicto armado, pero víctima, digamos, que le ha afectado su salud. Por ejemplo, en una toma guerrillera, una granada la afectó, un cilindro, una bala, bueno, cualquier cosa de estas, se queda con una merma de capacidad laboral igual o superior al 50%. Aplica más o menos las mismas normas que aplican para el invadido de origen común. No necesita cotizaciones. Esta persona puede tener derecho a esa pensión solamente con la merma de capacidad laboral y con haber demostrado que está inscrito en el registro de víctimas y que efectivamente fue víctima del conflicto, sin ningún otro requisito distinto a la merma de capacidad laboral. Vamos con Dolly desde Valparaíso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias. El caso mío es de que soy víctima del conflicto, pero yo no coticé porque me quedé... Buenas noches. Sí, no, la estamos escuchando, doña Dolly, no Sí, se preocupe, continúe. Yo no coticé sino a partir del 2004 porque me tocó desplazarme, me quedé con 4 niños muy pequeños, entonces no pude cotizar, sino que así trabajaba, así en cualquier parte trabajaba yo en casas de familia que fuera, pero no me cotizaban porque yo no podía estar estable en una sola parte porque andaba desplazada. Y después de eso empecé a cotizar en el 2004, pero no coticé sino 300 semanas y me resulta que me aparecen nada más como 170 semanas y ahí está de que no he vuelto a cotizar. Ya un hijo me cotiza, pues no es que me cotice, sino que me paga la Usted seguridad, la salud. la beneficiaria de su hijo. ¿Pero usted fue víctima en qué sentido? ¿La hirieron en un combate? No, me mataron el esposo y nos desplazaron amenazados. Ah, bueno, sí, pero esta pensión está establecida no para víctimas de esa naturaleza, para eso está la ayuda humanitaria y unas indemnizaciones que ya establece El la ley que se desplazamiento y tramita a través de unos colectivos, el desplazamiento, todo eso. Aquí estamos hablando de víctimas que sufren una merma de capacidad laboral en razón al conflicto. Por ejemplo, hay víctimas aquí... Mutiladas. Claro, sobre todo por ejemplo, de la Comuna 13 cuando las milicias estaban allá, Juan. Hay víctimas allá que sufrieron, inclusive las de la misma toma de la Comuna 13 en su momento. Claro. Ahí puede haber víctimas que pueden venir a reclamar pensión porque eso fue una toma hostil por parte del ejército, sangrienta. Ahí puede haber víctimas y esas víctimas podrán reclamar porque no necesitan semanas cotizadas y no la misma capacidad laboral y porque se sabe que allí operaban pues todas estas milicias de la guerrilla, ¿no? Y hay muchas personas que no lo saben, doctor Jaime Humberto, nos hemos encontrado con personas que escriben, que llaman y que no saben que esa circunstancia, que esa posibilidad se puede dar. Lo que pasa es que sí es muy importante y hay que ser reiterativos en esto, doctor Jaime Humberto. Hacerse calificar, que la pérdida sea superior al 50% y también que tenga la acreditación como víctima del conflicto armado. No es que yo antes del conflicto armado ya tenía una pérdida de capacidad. No, esos requisitos es bueno que se haga hincapié Tiene que en estar ellos. en el Registro Nacional de Víctimas. Eso es un requisito pues indispensable porque hay una entidad que lleva esto y eso la acredita como víctima en el sentido de la pérdida de la capacidad laboral aunado a la calificación y con eso puede reclamar la respectiva pensión. Bueno, doctor Jaime, ¿qué tanto están concediendo esas pensiones? ¿Qué Esas tan fácil? O sea, que el trámite, ¿qué tan...? Se ha visto poco, Juan. Esas pensiones pasan más o menos como con la pensión familiar.
que creímos que iba a haber un universo grandísimo de potenciales beneficiarios y mentiras que son más bien poquitos. O no sabe uno si la gente se siente temerosa de reclamar porque los terminan señalando o identificando y habrá gente que no quiere que la individualicen, ¿no? Un tipcito para terminar, doctor Jaime Humberto, sobre todo estos temas de pensiones. No quedarse callado, siempre reclamar sus derechos. Hay cantidad de gente que tiene mucho que reclamar y nunca ha sabido. Consulte a un abogado experto en el tema y él le dará toda la información, pero hay demasiadas cosas por reclamar en el sistema de seguridad social. Muchísimas gracias al doctor Jaime Humberto Salazar por acompañarnos hoy lunes. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan porque a las 7 de la noche es la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.